parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El mejor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro sincrónico del curso Escuelas Experimentales del Comportamiento. El día de hoy los acompaño yo. La sesión pasada estuvo la profe Sandra. Espero que hayan disfrutado mucho el encuentro con ella. Ella nos habló de unos elementos valiosos en todo lo que tiene que ver con esas bases del conductismo que son maravillosas comprenderlas para que hoy podamos aterrizar un poco más el tema de condicionamiento clásico a partir de la información que ella nos brindó en la sesión anterior. Voy a estar acá leyéndolos juiciosamente, dándoles una bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradecer por la participación, por los comentarios, por las dudas, por las inquietudes. Quiero dividir esta clase en dos momentos importantes. El primero de ellos es aterrizarnos ya a la segunda unidad, que tenemos como fecha límite de entrega el próximo fin de semana, es decir, este día domingo. Ya 21 entregamos 2 actividades de la unidad número 2. Estoy pendiente de calificar todavía algunos elementos, algunos trabajos de esta primera unidad. Les agradezco mucho su paciencia. Ya muy probablemente el día de mañana en mi curso ya terminaré la calificación con ustedes y pueden visualizar las notas. A partir de eso les hago siempre la recomendación que después de la calificación, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna situación así particular, con todo gusto quedo muy atenta por todos los medios de comunicación que tenemos, el foro de acompañamiento permanente, la mensajería interna o en su defecto, ¿sí?, el correo electrónico. Bueno, hay ocasiones en que les digo, por favor envíame el trabajo al correo electrónico para revisar qué fue lo que pasó, bueno, cositas como esas, pero entonces siempre les agradezco que estemos muy atentos. Les quede claro el audio, y cuando hacemos las actividades en grupo a veces es un poquito más complejo la elaboración del tema del audio y demás. Entonces, y es lo mismo que están diciendo en el escrito. Entonces, mi recomendación puntualmente es que realicemos solamente el escrito, no hay necesidad de audio. Por aquí tengo a la profe que acompaña el otro curso, la profe Sandra. Entonces, sí, ella también, pues, más o menos le he comentado un poco sobre las actividades del curso también, y pues si ella también lo quiere hacer así, también sería una actividad favorable, pero si no, de pronto la profe da la instrucción que también le adiciona en el audio, y si estás por acá, profe, en el chat, también te agradecería esa respuesta para tus estudiantes. Bueno, en mi caso sí les agradezco a los que están inscritos conmigo que pues el audio no me lo envíen tranquilamente, no se me afanen por eso, solamente con que envíen el escrito es maravilloso. ¿Listo? Y esa básicamente es la actividad número 5, es una actividad súper sencillita en donde desglosamos lo que es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Semejanzas, diferencias de una forma muy puntualita, porque hemos venido trabajando eso en actividades anteriores y particularmente de aquí en adelante vamos a hablar el tema de condicionamiento operante, la teoría de los marcos relacionales y cerramos con la actividad de análisis funcional. Entonces, hasta ahí vamos puntuales. Recuerden muy bien que preguntas, dudas, inquietudes, aquí estoy mirando el chat. Bueno, dice, profe, perdimos imagen, ¿nos puede explicar de nuevo?
Bueno, no tengo imagen hasta el momento, o sea, estoy presentando, pero no he colocado, no he explicado nada desde ahí. Entonces, perfecto, ya las personas del máster me dicen que aquí ya está todo perfecto. Entonces, recuerden que esa actividad es la actividad número 5. Ahora bien, la actividad número 6, ¿sí?, que corresponde a esa siguiente entrega. Entonces voy a visualizar, acá me perdonan un minuto que estoy aquí en la plataforma paralelo para que pues pueda darle las indicaciones un poco más claras de dicha actividad. Entonces ya cuando hablamos de esa actividad número 6, hablamos de una actividad que se llama manipulación de variables entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Bueno, aquí ustedes van a poder visualizar unos videos, ¿sí? En esos videos van a tener que responder unas preguntas puntualmente. Entonces el primer video corresponde al taller, ¿sí?, la explicación del taller de lo que debemos hacer. El segundo video es un video sobre condicionamiento, ¿sí?, y el tercer video es otro video sobre condicionamiento. A partir de esos dos videos, ustedes tienen que responder unas pequeñas preguntas que están ahí desglosadas en el taller. Bueno, y ahí tienen los recursos disponibles de revisión. Recuerden muy bien que cuando algún recurso no funcione, nos pueden escribir y nosotros estamos atentas a brindarles material. A veces es un poco difícil conseguir exactamente el mismo material, pero tratamos de encontrar material muy similar para que ustedes puedan desde ahí realizar la actividad. ¿Listo? Entonces ahí está, igual cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estamos atentas a responder con todo el gusto. Bueno, entonces claros hasta ahí, muchachos. Ok, mira aquí por ejemplo dice profe y el audio. Entonces ya les decía, Dayana, estábamos hablando un poco con los compañeros acá en el comienzo de la clase, que el audio pues no lo vamos a entregar, particularmente los que están inscritos a mi curso, ¿sí? Y la profe pues también, la profe Sandra, quizás ella también no reciba el audio o ella decida que va a recibir el audio. En mi caso la recomendación que les doy es que no envíen el audio, solamente el escrito. Es suficiente el escrito, no va a bajar, no va a subir notas si suben el audio o no lo suben. ¿Listo? Lina dice, profe Sandra, para los estudiantes que estamos con usted debemos enviar el guión y el audio o solamente el escrito. Bueno, creo que la profe Sandra también está conectada acá por el chat de YouTube. Entonces, creo que ella nos responde ahorita muy probablemente. ¿Listo? John dice, profe, la actividad 5 la puede volver a explicar. Claro que sí, John, con todo gusto. En la actividad 5 era lo que nos preguntaba ahorita la compañera. Es un escrito de un párrafo de 5 a 7 renglones, ¿sí?, donde expliquen semejanzas y diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Esa básicamente es la actividad. ¿Listo? Bueno, Dayana, no te preocupes, igual ahorita la profe se conecta o si está por ahí conectadita y ahorita nos responde, ¿listo? Y si no, pues le haces la pregunta por el foro de acompañamiento, por mensajería interna y ella te contesta, ¿listo? Igual con todos. En la sesión pasada, la profe Sandra les hablaba un poco de la historia de esos elementos claves en el conductismo. Nosotros hoy puntualmente vamos a formalizar algo y es esos elementos de condicionamiento clásico. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa estímulo incondicionado? ¿Qué significa respuesta incondicionada? ¿Qué significa estímulo neutro? ¿Qué significa estímulo condicionado? ¿Y qué significa respuesta condicionada? Que eso nos quede clarito y así creo que la próxima sesión quizás con la profe organizamos para que pues, se puedan hacer ejemplos puntualmente de estos conceptos y poderlos aterrizar un poco más al contexto práctico de la psicología y cómo es que para nosotros dentro de los que estamos dentro de este modelo de formación es supremamente importante aprender a hacer elementos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. ¿Listo? Entonces hasta ahí, pues creo que las preguntas que quieran ir haciendo con todo el gusto ahí, trato de responderlas. Bueno, la profe la vez pasada nos hablaba del condicionamiento clásico, entonces es primero que todo una teoría de aprendizaje desde un modelo conductual. ¿Listo? Y desde aquí pues se habla que el aprendizaje se basa en respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. Y ese ya es un primer elemento importante que tenemos que tener presente, porque cuando empezamos a establecer las diferencias entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ya ahí empezamos a diferenciar. Oiga, en clásico esas respuestas son involuntarias. En cambio, en operante estas respuestas son voluntarias, ¿sí? Y están mediadas por las consecuencias, es decir, que dependen de las consecuencias. Entonces, desde ahí comprendemos otros elementos. Se dice que a través del proceso del condicionamiento clásico es posible capacitar, entre comillas, a los animales y a los seres humanos para que puedan reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto.
¿Listo? Y yo ahorita se los voy a explicar con ese ejemplo de Pavlov, con la investigación que hizo Pavlov con sus perritos. El estímulo llega a producir de forma involuntaria. Entonces ahí viene ese cuadrito, vemos lo que es el estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, el estímulo neutro, el que genera, pues no genera absolutamente nada, y posteriormente vemos el estímulo condicionado que nos genera una respuesta condicionada. ¿Listo? Aquí Lina nos dice, perdón la interrupción, para que voy respondiendo preguntas del chat para que quizás quede un poco más claro. Entonces Lina dice, profe, en la actividad 6 se debe realizar una matriz, ¿podría por favor explicarnos cómo debe ser? Ok, entonces ahí se habla de esa matriz, que es una forma de organizar la información que corresponde a estructurar las respuestas que ustedes están visualizando. Y al finalizar vas a ver ahí en la instrucción del taller que te piden dar ejemplos de conducta verbal, ¿sí? Conducta verbal, entonces lo van a visualizar ahí y ahí tienen que hacer, cuando dice una matriz, es un cuadro donde ustedes puedan hacer el ejemplo de conducta verbal, ¿sí? Entonces, tacto, mando, ecoico, verbal, intraverbal, todos esos elementos van con un ejemplito pequeñito, muy, muy pequeñito. Esos ejemplos los pueden construir ustedes o en su defecto pueden visualizarlos por la web y arriesgarse a construir sus propios ejemplos, ¿sí? Es una forma en que ya empezamos un poco a hacer esa parte de visualización de ejemplos, de comprensión de la conducta desde esa mirada de conducta verbal de Skinner. Esa es la matriz puntualmente. Pues digamos que matriz es un poco amplio, es un poco extenso el término, pero digamos que favorece un montón a organizar la información, ¿sí? Entonces ponen el ejemplo del operante verbal, tacto, mando, ecoico, bueno, todos los que ustedes ahí solicitan, y le ponen el respectivo ejemplo. ¿Listo? Eso es la matriz, es una forma visual de organizar la información. No se me imaginan una matriz como algo supremamente difícil, no, es una cosa sencillita y lo van a visualizar ahí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya empezamos a hablar un poco más a profundidad de lo que significa el condicionamiento clásico. ¿Qué es condicionamiento clásico? Asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Entonces, desde ahí empezamos a definir puntualmente qué significa todos y cada uno de ellos. Hablamos de estímulo incondicionado, entonces, que hace referencia, como se menciona un poco en la diapositiva, que es un estímulo que de forma natural provoca una respuesta emocional. ¿Sí? Yo no digo, ay, es que cada vez que veo los ratones, entonces yo salto y me da mucho miedo, ¿sí? No, yo no voy a decir, ay, es que voy a saltar porque es que me da mucho miedo. No, a veces eso son respuestas totalmente involuntarias, ¿sí? Mediadas por la emoción, o sea, generadas por la emoción. ¿Listo? Por el otro lado está el estímulo condicionado, ¿sí? Que es un estímulo que provoca una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. Ahorita lo vamos a entender, no se me afanen, no se me preocupen, porque vamos definiendo teóricamente y ahorita con el ejemplo de Pavlov lo vamos visualizando. ¿Listo? Y por el otro lado está la respuesta incondicionada, ¿sí? Que es la respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural. ¿Sí? Ay, exactamente. Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, esa partecita de entre el estímulo, se genera una respuesta. ¿Y cómo se puede dar eso? Y desde ahí hablamos de la respuesta condicionada, que es una respuesta que es aprendida ante un estímulo neutral. Y ahorita vamos a comprender cómo es que se asocia todo esto. Bueno, creo que aquí ya la profe nos contestó. Muchas gracias, profe. Yo ya revisé la rúbrica de la actividad y no hay diferencia entre enviar o no el audio, lo que se califica es el contenido perfecto, ¿sí? Entonces creo que ahí vamos muy sincronizadas con esa partecita. Desde ahí, desde conocer esos elementos, y ahorita los asociamos con el ejemplo puntualmente de Pavlov para que podamos comprenderlo, me gustaría que revisáramos conceptos básicos que se definen dentro del condicionamiento clásico. Intensidad, repertorio, refuerzo, latencia y umbral. Bueno, desde ahí podemos comprender un poquito más lo que significa hablar desde condicionamiento clásico. Entonces, cuando hablamos de intensidad, hablamos que en la fuerza en la que se presenta una respuesta, con la fuerza, ¿sí? Eso es supremamente importante. Para que un estímulo pueda desencadenar una respuesta, tiene que haber una intensidad suficiente, por debajo de lo cual no se produciría esa respuesta, ¿sí? Entonces, aquí podríamos empezar a decir, oye, ¿y qué puede ser intenso? ¿Sí? O sea, ¿qué puede generar en el sujeto, en el ser humano, para que algo sea intenso? Entonces, quiero que pensemos un poco sobre esos elementos y así poder definir a mayor claridad lo que es la intensidad. Ok, es que baja el estímulo con la suficiente fuerza para que genere una respuesta. Bueno, ya ahorita con el ejemplo de Pavlov empezamos a comprender un poco más esto. El repertorio,
¿sí? El repertorio es el total de respuestas que genera el sujeto. Se dice que un organismo emite el número de respuestas diferentes que aumenta cuando se produce un aprendizaje, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos diferentes repertorios de conducta, diferentes formas de comportarnos, y en esa medida, pues, a partir de ciertos estímulos, nosotros generamos ciertas respuestas. Entonces, a eso hace referencia puntualmente el tema del repertorio. Bueno, por el otro lado está el tema del refuerzo, ¿sí? Ese es un concepto que nosotros desde este modelo utilizamos muchísimo, ¿sí? Creo que la profe en la sesión pasada esbozaba un poco el tema y decía, bueno, el refuerzo es el estímulo que provoca una modificación en la probabilidad de la emisión de la conducta. Entonces, cuando se presenta un estímulo condicionado, va acompañado del incondicionado, y ahorita lo vamos a entender, y eso favorece que se vuelva a repetir la conducta, que se dé la conducta. Obviamente, cuando hablamos de condicionamiento clásico, pues esto no fueron que solamente se presentó una vez la situación y desde ahí se generó la respuesta. En absoluto, desde aquí fueron una cantidad de ensayos que hizo particularmente Pavlov con el tema de la secreción que se daba en los perros, que él estaba midiendo la secreción de la saliva de los perros. Entonces, lo que hizo fue, mediante muchos ensayos, pues lograr este tipo de respuestas como tal en los perritos, que ya ahorita lo vamos a visualizar un poquito más claro, chicos. Bueno, y por el otro lado está un tema que se llama el umbral, que es la intensidad mínima que requiere un estímulo para producir una respuesta. No sé si ustedes han escuchado por allá, eso que dicen que el umbral del dolor, ¿sí? O sea, en qué momento la persona empieza a sentir y experimenta ciertas sensaciones puntualmente que hace que se genere cierta respuesta. Esto va muy ligado un poco al tema de la intensidad. Claro que no los quiero confundir con ese tema, pero para que tengan una relación importante ahí. Ahora bien, desde ahí nosotros empezamos a comprender, ya aquí con el ejemplo, puntualmente, que vamos a visualizar aquí con cómo hizo Pavlov con su experimentación de condicionamiento clásico, cómo fue eso, cómo se dio puntualmente ese ejercicio. ¿Listo? Discúlpenme aquí bajo esta partecita que creo que no me deja visualizar. Ah, ya, perfecto. Listo, ahí voy a estar. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver que hay una figurita ahí como una taza de comida, como lo dice ahí. Hay una salivación, pero luego hay una campana y frente a la campana dice no salivación, pero luego posteriormente hay una campana y dice salivación. Entonces ya uno tiene que empezar aquí a asociar varios elementos. El primer elemento es estímulo incondicionado, la comida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de esa definición de estímulo incondicionado? Entonces, frente a la comida, ¿qué hacían los perros? Salivaban. ¿Listo? Era natural que se diera la salivación. Obviamente esto se dio en un estado de cierta deprivación de comida y demás para favorecer que, pues imagínense, si yo en estos momentos les digo a ustedes y acabaron de comer y tomaron onces, bueno, tuvieron una ingesta alta de comida y yo les digo ahorita, bueno, vamos a comer hamburguesa, pues muy probablemente la mayoría va a decir, no, pues acabo de comer y estoy bastante lleno, ¿sí? Entonces con los perros pues pasó que obviamente tenían que dejarlos cierto tiempo privados de comida para que ellos pudiesen generar la respuesta, que en este caso era salivación. No era que los pusieran a aguantar hambre, no, en absoluto, pero sí era de privarlos de comida. Bueno, de privar significa disminuir el porcentaje de comida que se les da en los tiempos establecidos. Entonces ahí vemos que se presentaba la comida y el solo hecho de presentar la comida generaba salivación, y la salivación se denomina la respuesta incondicionada. Bueno, pero entonces después de un tiempo Pavlov dijo, oiga, ¿qué tal si presentamos la campana? A ver qué pasa si no presentamos la taza de comida, si no presentamos la campana, ¿qué pasaría? ¿Sí? Obviamente lo que pasó fue que el perro no salivaba cuando presentaban la campana porque no entendía, oiga, ¿qué tiene que ver la campana cuando yo estoy esperando como la comida? Pues no era que hicieran este análisis, obviamente, pero sí la comida, la campana no generaba absolutamente nada, o sea, y los perros no iban a salivar. Entonces, esa campana como tal era lo que se denomina estímulo neutro. El estímulo neutro, recuerden que es el que no genera absolutamente nada, ¿sí? Y como lo pueden ver en la imagen, pues claramente no generaba nada, ¿sí? O sea, los perros no estaban asociando la campana con absolutamente nada. Pero luego de ciertos ensayos, lo que hizo Pavlov fue que presentaba la campana e inmediatamente después presentaba la comida. ¿Listo? Entonces ya la campana ya no sería un estímulo neutro, ya la campana sería un estímulo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque ya los perros empezaban a asociar que cada vez que sonaba la campana, inmediatamente aparecía la comida.
Entonces, el solo hecho de presentar la campana les generaba salivación. ¿Listo? Y eso ya implicaba un aprendizaje. Y ahí es donde podemos decir, ok, esto es condicionamiento clásico. ¿Listo? Ese estímulo neutro que no generaba absolutamente nada, luego de repetidos ensayos, se asocia, aunque a partir de ese estímulo que era la campana que no generaba nada, se asocia con recibir comida posteriormente, pues ya generaba salivación. Entonces, ese estímulo neutro es el que se convierte en estímulo condicionado porque se asocia, que cada vez que viene la campana, genera, va a suceder posteriormente en la comida y eso ya les genera salivación. O sea, los perros después de muchos ensayos, el solo escuchar la campana generaba salivación. ¿Listo? Quiero que me cuenten cómo van hasta ahí, vamos entendiendo, está muy difícil, es comprensible. Quiero que vayamos ahí suavecito, porque una cosa es hacer los ensayos a veces para entrega de las actividades como ustedes pueden ver en el curso, y otra cosa es comprender, digamos, estos elementos importantes con un ejercicio sencillo como el que Pavlov nos mostraba en su experimentación. Entonces aquí por el chat los estoy leyendo, quiero que me cuenten a ver si van entendiendo, si está muy difícil, muy compleja la cosa, volvemos y repetimos, no hay ningún inconveniente. Bueno. Entonces quedo aquí atenta, voy a seguir avanzando y quedo atenta pues a las preguntas del chat o a las inquietudes que estén surgiendo. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esta partecita, esa experimentación de Pavlov, de cómo se asocia un estímulo incondicionado, cómo genera una respuesta incondicionada, cómo se da un estímulo neutro y cómo ese estímulo neutro me permite a mí posteriormente asociarlo con ese estímulo incondicionado y eso me genera un estímulo condicionado puntualmente para que se produzca una respuesta condicionada. ¿Listo? Ok, bueno, van bien, todo es comprensible, gracias Evelyn, gracias Ingrid, Yolima. Todo está súper bien, listo. Entonces aquí ya empezamos a hablar de otros conceptos que son supremamente valiosos y son los principios fundamentales del condicionamiento clásico. Yo creo que ya muchos ya los leyeron para hacer sus ensayos, entonces esto es un repasito puntual. Hablamos de adquisición, extinción, recuperación espontánea, listo, y discriminación. Bueno, y ahorita visualizamos otros. Entonces, ¿qué es la adquisición? Cuando hablamos de principios básicos, es importante referirles a ustedes, es como esos elementos claves que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de una teoría, en este caso del condicionamiento clásico. Entonces hablamos de la adquisición, que es el proceso por el cual una respuesta se incorpora al repertorio de un organismo, para lo cual basta con presentar simultáneamente un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado. Ok, entonces, ¿cómo se da esa respuesta? ¿Cómo se adquiere esa respuesta? Recuerden que los seres humanos somos aprendizaje constante y en ese aprendizaje constante hablamos de cómo se adquiere inicialmente, así como lo dice la definición. Es el proceso por el que una respuesta se incorpora al repertorio de un organismo. ¿Cómo se incorpora? ¿Listo? Ya luego viene otro concepto importante, otro principio básico de condicionamiento clásico y es la extinción. ¿Qué es la extinción? Es la pérdida del condicionamiento como consecuencia de no reforzamiento de una respuesta. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo con lo que estábamos visualizando ahorita de Pavlov. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Pavlov hubiese hecho lo siguiente? Y es que después de presentar la campana, después de que ya los perritos aprendieron que frente a la campana salivaban, pues un día dijo, ok, presentemos la campana, pero no presentemos la comida después. Y así hizo varios ensayos. Entonces, muy probablemente la respuesta de salivar se va a extinguir porque no está siendo reforzada, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando se empiezan a desaparecer ciertas respuestas que ya se habían aprendido. Entonces, se empiezan a desaparecer. Otro ejemplo que podemos ver es con los niños. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo no sigo la pataleta del niño, cuando de pronto no favorezco la pataleta, cuando no estoy colocándole atención a la pataleta? Puede que esa respuesta que se está dando al niño de la pataleta se empiece a extinguir, se empiece a desaparecer. No estoy diciendo que esto sea favorable en todos los casos. Para eso pues debe hacerse una evaluación de cómo se va a hacer el proceso de extinción, en este caso de una pataleta, y así sucesivamente con muchos elementos. ¿Listo? John, eso de lo que hizo Pavlov con el bebé, eso fue, no sé si creo que te estás refiriendo al caso de Watson, ¿sí? Con el caso del pequeño Arbler, ¿sí? No sé si es que estás confundiendo de pronto autores. ¿Listo? Revísalo a ver. Y la recuperación espontánea, que es la aparición sin explicación alguna de una respuesta que había sido previamente extinguida.
A nosotros en terapia, particularmente en lo que yo hago, que soy psicóloga clínica, se visualiza mucho esa situación. A veces los pacientes toman la terapia, ¿sí? Y después de un tiempo, ¿por qué volví a hacer eso? Por lo cual yo había consultado en terapia, ¿sí? Entonces, es lo que se puede denominar recuperación espontánea. Se había trabajado sobre ciertas conductas, ¿sí? Pero después de un tiempo vuelven y aparecen. Entonces, ahí tendríamos que revisar qué fue lo que pasó para que se diera nuevamente ese proceso de recuperación espontánea. Discriminación. Ese es otro concepto que nosotros manejamos muchísimo dentro de este modelo, que la discriminación es la capacidad que adquiere el organismo para diferenciar una serie de estímulos similares, ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, mi pareja, si yo estoy condicionada al olor del perfume de mi pareja, sí, pues yo respondo muchas veces al estímulo de ese olor. Si me acerco, le doy un abrazo, le doy un beso porque me gusta ese olor. Pero ya viene otro, eso es discriminar, ¿sí? Responder frente a diferentes estímulos, que es, por ejemplo, lo que nos está refiriendo aquí nuestro compañero, sí, y Paola lo corrige un poco chévere. Gracias, Paola. Sí, Watson. Entonces, ¿qué pasó con Watson? ¿Será que a él le enseñaron a discriminar o le hizo una generalización de estímulos, que es el concepto que nos corresponde revisar a continuación? ¿Listo? Creo que ahí lo tenía acá, pero se me perdió, o creo que se me bajó en otra diapositiva, perdón. Bueno, entonces, desde ahí hablamos que en este caso particular de lo que se hizo con el experimento del pequeño Albert fue que se condicionó y generalizó ciertos estímulos, es decir, aprendió a responder a todos los estímulos similares. Bueno, entonces en los seres humanos también puede pasar eso, que lastimosamente en muchos procesos de aprendizaje se puede dar tanto la discriminación, ¿sí?, como la generalización de estímulos. ¿Listo? Entonces, esos son principios que son fundamentales comprenderlos y que hace parte del análisis que uno debe hacer cuando conoce estas teorías. Oiga, hay unos procesos de adquisición, de aprendizaje, también se pueden extinguir respuestas, también se pueden dar recuperación espontánea, también se puede hablar de discriminación frente a diferentes estímulos, también se puede hablar de generalización, que es responder de forma similar a distintos estímulos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo, espero que sí vayamos claros, chévere. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros aprender esto? A veces uno cuando está iniciando en este proceso de formación, uno no sabe si va a ser psicólogo clínico, va a ser psicólogo organizacional, va a ser psicólogo jurídico. Lo importante es que, digamos, estas materias son la base para muchas de esas áreas aplicadas de la psicología. Entonces, ahí hay unos elementos puntuales en la diapositiva que dice que la aplicación de la teoría del condicionamiento clásico es fundamental, está vigente, la utilizamos muchísimo, asocia eventos positivos agradables para el estudiante como tareas de aprendizaje y fomenta el aprendizaje por repetición, que es maravilloso, ¿listo? Y que en muchos casos funciona muy bien. Ayuda a los estudiantes a arriesgarse de manera voluntaria y exitosa en situaciones que les produce ansiedad, ¿listo? Ayuda a que reconozcan las diferencias y similitudes entre situaciones presentadas de manera que puedan discriminar y generalizar adecuadamente. Creo que ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo para que podamos distinguir un poco estos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo puntual, chiquitico, sencillo, para que este sea como nuestro cierre de la clase y nuestros elementos básicos. De pronto la profe en la siguiente sesión hace otros ejemplos que me parece también maravilloso. Entonces vamos a sacar este ejercicio. Yo les voy a escribir acá en el chat qué tienen que sacar, ¿listo? Y voy a leer el ejemplo. Si el motor del carro de tu novio tiene un ruido característico, tú habrás hecho una asociación entre el ruido del motor y la alegría de ver a tu novio, ¿listo? Entonces, vamos a sacar qué es un estímulo incondicionado, qué es una respuesta incondicionada, qué es un estímulo neutro, qué es un estímulo condicionado y qué es una respuesta condicionada. ¿Listo? Vamos a hacerlo todos. Entonces voy a escribir acá en el chat. Vamos a sacar estímulo incondicionado. Recuerden que al frente del estímulo incondicionado va respuesta incondicionada. Bueno, no quiero que me quede tan pegadito porque si no, no me entienden. Listo. Luego colocan qué es un estímulo neutro, cuál es el estímulo neutro de ese ejemplo. Luego colocan cuál es el estímulo condicionado y luego colocan cuál es la respuesta condicionada. ¿Listo? Vamos a arriesgar a hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo incondicionado? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? ¿Cuál es el estímulo neutro? ¿Cuál es el estímulo condicionado? ¿Y cuál es la respuesta condicionada? ¿Listo? Entonces, esta actividad es para que todos la hagamos acá juiciosamente, para que nos arriesguemos, ¿sí?
a hacerlo, a cometer el error, a hacer el acierto, pero que todos vayamos comprendiendo esos estímulos. Entonces, acuérdense muy bien del ejemplo de Pavlov. Estímulo incondicionado, la comida; respuesta incondicionada, salivación. El estímulo neutro, acuérdense, él es el que inicialmente no genera nada, y posteriormente hablamos del estímulo condicionado y respuesta condicionada. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, arriésguense, de pronto alguien dice, el estímulo condicionado es tal, la respuesta incondicionada es tal, ¿listo? Y otro dice, el estímulo neutro de este ejemplo es tal, el estímulo condicionado entonces viene a ser este y la respuesta condicionada puede ser esta, ¿listo? Entonces nuevamente les leo el ejemplo. Si el motor del carro de tu novio tiene un ruido característico, tú habrás hecho una asociación entre el ruido del motor y la alegría de ver a tu novio, ¿listo? A ver, ¿quién quiere sacarlo? Voy a aprovechar que la profe Sandra está por ahí, entonces, profe, si nos quieres colaborar, súper, si quieres ayudar a los chicos, de pronto dándoles una pistica de cuál puede ser la respuesta incondicionada, cuál puede ser la respuesta incondicionada, ¿sí? También chévere, nos ayudas un montón ahí, mientras los chicos van procesando esta información y haciendo esa asociación importante. ¿Listo? La idea es que aprovechemos estos espacios para visualizar cómo esto puede, no solo como lo hizo Pavlov, sino se aplica también en humanos y cómo por ejemplo, trabajamos en terapia muchas veces casos de fobias o situaciones muy particulares en donde se adquiere por condicionamiento clásico quizás muchas problemáticas. Bueno, entonces vamos hasta ahí a ver quién se lanza a decir cuál es el estímulo incondicionado, quién puede decir cuál es la respuesta condicionada. Entonces, arriesguémonos, chicos, vamos a hacerlo. Bueno, o si no queda como tarea, pues para la próxima sesión con la profe, pero no, quiero que lo hagamos hoy, corrijamos hoy y a ver cómo nos va. ¿Listo? Por eso les decía que a veces es chévere hacer los ejercicios de ensayo y demás, pero esta partecita de ejercicios, digamos, en estos espacios de clase, es muy bonito que la dialoguemos, es muy bonito que digamos, vayamos trabajando desde ahí, que me parece súper importante. ¿Listo? Vamos, chicos. Motivémonos. A ver. Listo, vamos a hacerlo. No importa si cometemos el error, vamos corrigiendo, no hay ningún problema. Bueno. Laura Valentina, muy bien. Entonces, Laura Valentina dice, el estímulo incondicionado es la alegría. Entonces, el estímulo neutro es el ruido del motor, que se convirtió en estímulo condicionado con ver al novio. Wow, tienes cosas súper chéveres, Laura Valentina, pero te voy a corregir algo para ti y para los demás compañeros. Entonces, nunca un estímulo es, en este caso, una respuesta. La respuesta en este caso es la alegría, que es la emoción que se genera frente a algo. Entonces ahí tendrías que mirar frente a qué se genera la emoción. La respuesta es la alegría, pero frente a qué se genera la emoción. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Ya creo que ya casi me toca irme. Bueno, entonces, Yolima, pero ponlo, estímulo incondicionado tal. Ok, estímulo condicionado el ruido. El ruido del carro, sería el ruido del carro, Yolima, muy bien. Y aquí Luis nos dice, el estímulo incondicionado es el ruido del motor. Pero acuérdate que antes del ruido del motor, no es cualquier ruido del motor, es el ruido del motor del carro del novio. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado porque antes de eso iría, ¿dónde queda el novio? ¿Listo? Listo. Entonces Ingrid dice, estímulo neutro, el ruido del motor, chévere. Paola dice, el estímulo neutro es el perfecto, Paola. Respuesta condicional, la alegría al escuchar el ruido del motor. ¡Wow! Ya muy bien. Entonces faltó el estímulo incondicionado. ¿Quién se arriesga aquí para cerrar? ¿Cuál es el estímulo incondicionado, chicos? ¿Quién dice cuál es el estímulo incondicionado? Ya lo dije por ahí, así, corrigiendo a alguien, ya lo dije. Pero alguien que se arriesga a decir cuál es el estímulo condicionado. Les falta ese y ya, cerramos. ¿Listo? Falta el estímulo incondicionado. ¿Cuál será? Ya tienen el neutro, estímulo neutro, el ruido del motor. Bien, Ingrid, ese ya lo definimos. Dale, tranquila. Nos falta el estímulo incondicionado, o sea, el primerito. ¿Se acuerdan? Que lo puso de estímulo incondicionado a la comida y la respuesta era salivar. Ok, entonces, en este caso, mira que aquí nos lo dice Jenny.
La alegría de ver al novio es la respuesta condicionada. Exacto. En este caso, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada es la misma. Es la alegría. ¿Listo? Una clavecita ahí es que regularmente son las mismas o son similares las respuestas. Pero nos faltó el estímulo incondicionado, chicos. Bueno, el estímulo incondicionado es el novio. Frente al novio genera alegría. Estímulo incondicionado, novio. Respuesta incondicionada, alegría. Y el resto pues ya lo colocaron muy bien ahí en el chat. Chicos, me encantó compartir este espacio con ustedes. Espero pues ya vernos dentro de 15 días. En la próxima sesión creo que va a estar la profe Sandra acompañándolos. Es para mí un gusto saludarlos y espero este haya sido un espacio de aprendizaje maravilloso. Un abrazo a todos, cuídense mucho y feliz resto de semana.